Diego Giacomini, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Cómo anda? Bien, bien, bueno, cuénteme su lectura de cómo viene este 2020 con este cambio en el planteo y las posturas económicas que está llevando adelante la República Argentina después de haber cerrado 2019 con la inflación más alta en décadas, ¿no? Mire, yo soy pesimista. A diferencia de la mayoría de los economistas, que parece que venden optimismo porque es una máquina de facturar más. No, es muy sencillo. Y cuando uno es optimista, a la gente no le gusta escucharlo. Mm, Entonces te llaman más. En cambio, cuando uno dice las cosas como son y es pesimista, la gente es más reticente a escuchar. Entonces lo llaman menos, ¿no? Muy sencillo. Si uno mira para atrás, Argentina tiene, vamos a dos grandes variables. El PBI per cápita, que mide la riqueza que genera un país, viene cayendo hace 12 años. O sea, cuando uno mira toda la película punta a punta, cayó en las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y cayó en la de Mauricio Macri. Concretamente, los números son, el PBI per cápita hoy es 8% más bajo que en el 2015, es 12% más bajo que el del 2011 y 4% más bajo que el del 2007. O sea, hoy generamos menos riqueza que en el 2007, lo cual muestra que toda la película es lo que yo le estaba diciendo. De otro lado, cuando miramos la inflación, la otra variable, nos encontramos que la inflación se viene acelerando sostenidamente hace 12 años. Y la inflación pasó, a ver, para que se den una idea, en el 2003 era 3.1, en el 2004 6.1, en el 2005 12.3, o sea, ahí se cuadriplicó en 2 años, desde final del 2003 3.7 a final de 2005 12.3. Y ya después pasó 15, 20, 25, 30, 40 y hoy estamos en 54. Muy sencillo, la inflación es mentira que se puede bajar de a poco. ujú, Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal, que falleció hace unos días, es ujú, el que bajó la inflación en Estados Unidos del 16 al 2, ¿no? A sí, principios de los 80, decía, el único numerito de inflación que me asegura que la inflación se quede estable y que no aumente es que la inflación esté cercana a cero. ujú, Entonces, y esto revela lo que le estaba en los números, revela lo que dice Paul Volcker. O sea, cuando vos permitís que la inflación vaya subiendo, se va a subir cada vez más. Entonces, en este periodo que yo le estoy mostrando, ¿qué se hizo? Si usted se fija, punta a punta, se viene a hacer lo mismo. A ver, con el verso de que hay que ser, lo digo a propósito del verso, con ujú. el verso de la justicia social, que hay que ser inclusivo, que los pobres, lo único que se hace es crear cada vez más pobres. A ver, ¿qué se hizo? Mira, se aumentó el Estado. Hace 12 años que el tamaño del Estado se agranda, que el gasto público se aumenta, que cada vez los gobiernos hacen que cada vez más gente pague impuestos, incorporando a gente que pague impuestos. Cada vez se hace que más sectores paguen impuestos. Cada vez se aumentan más los impuestos y cada vez se hace que los que ya pagaban impuestos paguen más impuestos. ¿Con qué verso? Con el verso de la solidaridad, con el verso de démosle dinero al que no tiene, porque ese va a consumir cada peso que le demos, y con cada peso que le damos, él consume más, aumenta el consumo. Aumentando el consumo, te dicen, se pone en funcionamiento la rueda de la economía. Y entonces, como consumen más, se vende más,
los empresarios no se van a perder la oportunidad de poder ganar plata, van a invertir y la economía va a crecer. Bueno, paralelamente se emite dinero. ¿Y qué pasó? Que le mencioné antes, el nivel de actividad cae, la inflación aumenta, el dólar se dispara, ponen controles cambiarios, ponen cepo, emerge el dólar paralelo, aparece la brecha. Bueno, todo esto, la pregunta del millón es muy sencillo. Alberto Fernández vino para hacer un plan económico en el sentido contrario, que desarme todo esto que se vino haciendo. Si la respuesta es afirmativa, nos va a empezar a ir bien. O sea, la economía va a empezar a crecer y la inflación va a bajar. Y en serio. Ahora bien, si la respuesta es la opuesta, es, no, sí, Alberto Fernández vino a agrandar el Estado, a aumentar los impuestos, a crear más impuestos, a tratar de incentivar el consumo, a poner más controles, a poner más cepo, a poner más precios cuidados. Y bueno, Epstein decía, si buscas resultados diferentes, procura hacer distintas cosas. Bueno, y Alberto Fernández está haciendo más de lo mismo, hiper recargado. Pareciera que el kirchnerismo hizo una autocrítica del 2012-2015 y mirando para atrás dijo, y miren, no fue mal, y le dimos la oportunidad a Macri que fuese presidente porque fuimos muy tibios y pocos cojonudos. La próxima vez que se está, tenemos que ir a fondo, tenemos que aplicar nuestra receta, pero mucho más a fondo. Bueno, en eso están. Entonces yo sinceramente soy pesimista. O sea, no avisoro. ¿Cómo va, por ejemplo, cómo va a aumentar el nivel de actividad? ¿Cómo la economía va a salir a crecer si te meten el impuestazo más grande de la historia? A ver, ¿se acuerdan del impuestazo de Machinea de 1999? Sí. Ese impuestazo que hundió la economía en una fuerte recesión al principio de la alianza, planeaba recaudar 1.1% del PBI. Este impuestazo planea recaudar 1.7%. O sea, es casi un 70% más fuerte que el impuestazo de Machinea. El problema es que el impuestazo de Machinea al final terminó recaudando 0.10 o sea, solamente el 10% de lo que se pensaba recaudar. Y esto hay que tenerlo muy bien claro. Cuando uno aumenta los impuestos en forma tan estrafalaria, aumenta la evasión, aumenta la ilusión impositiva, como la economía entra en recesión o se potencia la recesión que ya había, se recauda, sumado a la evasión y a la ilusión, mucho menos de lo que se pensaba. Entonces, estas son las razones de por qué soy pesimista. Al mismo tiempo, dicen que lo principal es la deuda, y tenemos un gobierno que pareciera que metió un impuestazo pensando en brindar señales a que quiere pagar la deuda. Pero a ver, justamente el principal problema de Argentina, que es el crecimiento, que no hay, y la inflación que se acelera, no son resultado de la deuda. Entonces, si a vos te llegaran a firmar la reestructuración de la deuda, esa firma no va a arreglar ninguno de los dos grandes problemas que tiene Argentina. Y a las pruebas me remito. Argentina no tenía problema de deuda en el 2017,
en el 2016, en el 2015, en el 2014, en el 2013, en el 2012, en el 2011, y la economía no crecía, y la inflación se aceleraba. Entonces, yo creo que hay toda una parafernalia mediática, comunicativa, o sea, un plan económico que si lo aplicaba Macri, lo llamaban el ajustazo del FMI, ahora quieren vender que es un plan económico que va a ser de crecimiento. Bueno, eso es el fabuloso poder mediático y de diatriba que tiene el peronismo, nada más que eso. Bueno, tienen un fenomenal backup cultural para decir absolutamente cualquier cosa y disfrazar cualquier cosa de cualquier cosa. El tema central es ese sí, en parte es también una sociedad que lo permite, ¿no? Digamos, y un contexto mediático que también lo permite, así que todos repitan que volver el 21% de IVA a la canasta de alimentos donde se había eliminado, que es una medida, yo diría, propositiva a favor de la economía y de la gente, que el congelamiento de los servicios, que ya probamos esa marca medicina, sea un instrumento de ordenamiento de la economía. Bueno, ahora que todo esto se llame solidario, francamente es como que se nos ríen a espuertas en la cara, ¿no? Es que la casta política, con todas las letras, lo digo, se burla de nosotros, no se ríe, se burla y nos esquilma. En provincia de Buenos Aires tenemos abiertamente, en Capital también, en Causa, mire, es lo mismo el PRO, es lo mismo el justicialismo, o que lo quieran llamar. O sea, ¿por qué digo lo mismo? Uno, vamos al ejemplo para que se den cuenta, una propiedad inmobiliaria o un auto. Los tipos emiten dinero al Banco Central, te crean 55% de inflación. Eso ya es un impuesto inflacionario. Te van a vender un auto, el auto aumenta de precio con la inflación y la mitad del valor del auto son impuestos. ¿Ok? Usted preste atención de cómo se van sumando los impuestos. Perfecto, entonces ya pago impuestos por inflación. Eso me pega en el valor del auto. El auto que la mitad es impuesto, pago más impuestos. Atan el valor de la patente, atan el valor del impuesto inmobiliario provincial, atan el valor del impuesto municipal, tanto del auto como inmobiliario, a los impuestos, a la inflación. Sube la inflación, sube el valor del auto, sube el valor de la patente, del impuesto inmobiliario, del impuesto municipal. No termina ahí. Viene Larreta, viene Kicillof y te dice, bueno, el ABL se ajusta todos los meses automáticamente por inflación. Te lo sube. Viene Kicillof y te dice, no, tengo que aumentar el impuesto inmobiliario un 75% porque le tengo que ganar y recuperar a la inflación. Increíble. No termina ahí. Hay que pagar bienes personales. Te suben la alícuota del impuesto, pero la base imponible te la ponen en pesos y no te ajustan por inflación. Con lo cual, tu casa para el impuesto vale muchísimo más. Entonces, ahí uno se da cuenta que estos atorrantes delincuentes de los políticos, cuando llega la hora de esquilmarnos a impuestos, ya no son de Boca o de River, ya no son del PRO o del justicialismo, son todos los mismos. Ellos son Boca y River, son el árbitro, y a nosotros nos ponen en el lugar de sacachispa. Y perdemos como en la guerra. Entonces, en este país, con estas reglas, con esta casta política, como nos matan impuestos, nadie consume. ¿Por qué nadie consume? Y es un error
el plan económico actual. Porque imagínense que usted gana 100 pesos. Imagínense que usted tiene la suerte de ahorrar 30 y consumir 70. Entonces viene el gobierno y les dice, todos con la misma lógica, dice, usted tiene mucho, usted tiene la suerte de ahorrar. Entonces le voy a cobrar un impuesto para que ahorre menos. De esos 30, le voy a sacar, para que sea fácil la cuenta, le voy a sacar 20. Entonces, esos 20 se los voy a dar a alguien que consuma. Bueno, un pobre que lo va a consumir. ¿Qué pasa? Cuando uno le saca los 20 y le quieren disminuir la capacidad de ahorro, hay que entender, uno, ¿para qué ahorra? Ahorra para poder consumir en el futuro, para poder consumir más. Entonces, si a vos te sacan el ahorro en el presente, en realidad lo que te están haciendo es menoscabando tu capacidad de consumo futuro. Entonces la gente no se va a quedar quietita ante ese accionar del gobierno, porque si me disminuyen el ahorro con impuestos, en realidad lo que me están haciendo es disminuyéndome la calidad de vida futura. Entonces vos vas a poner todos tus esfuerzos en seguir ahorrando 30. ¿Y qué vas a hacer? Vas a dejar de consumir para poder seguir ahorrando 30. Entonces de los 100 que ganabas, tu consumo se va a caer a 50. E inclusive, como pensás que las cosas así solamente pueden ir peor, vas a tratar de ahorrar todavía más y consumir todavía menos. Entonces, tu consumo se va a caer a 45. Y así la economía se contrae con estos planes económicos, y como encima los argentinos ahorramos en dólares. ¿Por qué? No porque estamos locos. Ahorramos en dólares porque es la única manera de salvaguardar nuestro poder adquisitivo. Cuando querramos ahorrar, ahora con cepo, lo que vamos a generar es que suba más el blue, que suba más la brecha, y en consecuencia que la inflación se acelere y aumente. Bueno, y en todo esto nos metieron estos políticos que son exactamente lo mismo, sea del partido que sea. Gracias, Giacomini, gracias, buena jornada, muy amable. Un placer. Hasta luego, Diego Giacomini.